Un anillo cae al suelo. No es un anillo cualquiera. Es el sello del sumo sacerdote de Israel, el símbolo del hombre más poderoso del templo de Jerusalén, el hombre que decidió el destino de Jesús de Nazaret. Su nombre era José, hijo de Caifás. Y este es el relato de cómo terminó. Pero antes de llegar a su final, necesitas entender algo que casi nadie te ha contado. Caifás no actuó solo. Detrás de su decisión de condenar a Jesús, había una red de poder, de miedo y de intereses que se extendía desde el templo hasta el palacio del gobernador romano. Y lo que le ocurrió después del Calvario, eso es lo que la mayoría de las personas jamás ha escuchado. ¿Qué pasó realmente con Caifás después de la crucifixión? ¿Fue castigado? ¿Murió en paz? ¿O su final fue una señal que nadie esperaba? Quédate, porque lo que vas a descubrir en los próximos minutos podría cambiar por completo tu perspectiva sobre este personaje bíblico. Para entender a Caifás, primero debemos viajar al Jerusalén del siglo I. Imagina una ciudad que vibra con tensión. Por un lado, el esplendor del templo reconstruido por Herodes el Grande. Columnas de mármol blanco que brillan bajo el sol. Patios inmensos donde miles de peregrinos llegan cada año para las fiestas sagradas. Por otro lado, las botas de los soldados romanos resuenan en cada esquina. Israel no era libre. Desde el año 63 a.C., cuando el general Pompeyo entró en Jerusalén y profanó el lugar santísimo del templo, la nación judía vivía bajo el dominio de Roma. Y Roma no gobernaba con suavidad. Los prefectos romanos tenían el poder de vida y muerte sobre la población. En este contexto, el sumo sacerdote no era solamente un líder espiritual, era un político, un negociador, un sobreviviente, porque Roma no permitía que cualquiera ocupara ese puesto. Desde la época de Herodes, el cargo de sumo sacerdote había dejado de ser vitalicio y hereditario como lo establecía la Torá. Ahora era Roma quien ponía y quitaba sumos sacerdotes según su conveniencia. Y aquí viene un dato que pocos conocen. Caifás duró en el cargo más tiempo que cualquier otro sumo sacerdote de su época. ¿Cómo lo logró? La respuesta te va a sorprender. El suegro de Caifás era Anás, quien había sido sumo sacerdote antes que él y que, según el Evangelio de Juan, capítulo 18, seguía siendo la verdadera fuerza detrás del trono sacerdotal. El historiador Flavio Josefo confirma que la familia de Anás controló el sumo sacerdocio durante décadas. 5 hijos de Anás, un nieto y el propio Caifás, su yerno, ocuparon el cargo. Caifás fue nombrado sumo sacerdote aproximadamente en el año 18 después de Cristo por Valerio Grato, el prefecto romano anterior a Poncio Pilato, y se mantuvo en el cargo durante 18 años. 18 años en una época en la que la mayoría de los sumos sacerdotes no duraban más de 2 o 3. Esto nos dice algo fundamental sobre su carácter. Caifás sabía negociar, sabía ceder ante Roma lo justo para mantener su posición y sabía presionar a su propio pueblo lo suficiente para conservar el orden. Era un equilibrista caminando sobre una cuerda muy delgada. Pero había algo más. El templo no era solamente un lugar de adoración, era el centro económico de Jerusalén. Las ofrendas, los diezmos, el cambio de moneda, la venta de animales para los sacrificios, todo generaba una riqueza enorme que la familia sacerdotal administraba. El Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículos 12 y 13, relata cómo Jesús volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas en el templo, diciendo: «Mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones». Este acto no fue simplemente un gesto simbólico. Fue un ataque directo al sistema económico que sostenía a la élite sacerdotal.
Un ataque al corazón del poder de Caifás. Según los hallazgos arqueológicos del barrio sacerdotal de Jerusalén, las casas de las familias sumos sacerdotales eran mansiones lujosas con frescos en las paredes, piscinas rituales privadas y vajilla importada. Caifás no vivía como un humilde siervo de Dios, vivía como un aristócrata, y entonces apareció un predicador galileo que amenazaba con derrumbarlo todo. Pero lo que Caifás hizo a continuación revela algo mucho más oscuro de lo que imaginas. Jesús de Nazaret no era simplemente un predicador rural. Para Caifás representaba una amenaza existencial, y no solo por sus enseñanzas. Había 3 razones concretas por las que Jesús aterrorizaba a la clase sacerdotal. Primera, la autoridad de Jesús no venía del templo ni del Sanedrín. El pueblo lo seguía sin que ninguna institución lo hubiera respaldado. Marcos, capítulo 1, versículo 22. Dice que la gente se asombraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esa autoridad, independiente, era peligrosa. Segunda, Jesús denunciaba públicamente la hipocresía de los líderes religiosos. En Mateo capítulo 23, los llama sepulcros blanqueados, guías ciegos, serpientes y generación de víboras. Estas no eran críticas sutiles, eran declaraciones de guerra verbal contra la clase dirigente del templo. Tercera, y esta era la más peligrosa de todas, Jesús atraía multitudes. Y las multitudes, en una Jerusalén ocupada por Roma, eran sinónimo de revuelta, y una revuelta significaba intervención militar romana, y una intervención militar romana significaba el fin del templo, el fin del Sanedrín y el fin de Caifás. El Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 47 al 53, registra una reunión del Sanedrín donde los principales sacerdotes y los fariseos dicen: ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos, y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Y entonces, Caifás pronunció las palabras que sellaron el destino de Jesús. Juan 11, 49 a 50 registra: Vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Observa la frialdad política de esa declaración. No dijo: es culpable. No dijo: ha blasfemado. Dijo: nos conviene. La muerte de Jesús era, para Caifás, un cálculo de conveniencia, una decisión pragmática para preservar el orden, su cargo y su poder. Pero el evangelista Juan añade algo extraordinario en el versículo 51. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Sin saberlo, Caifás estaba pronunciando una verdad profética. Jesús sí moriría por el pueblo, pero no de la manera que Caifás imaginaba. Llegamos a la noche más importante de esta historia, la noche del arresto y el juicio de Jesús. Según los evangelios sinópticos, después de ser arrestado en el huerto de Getsemaní, Jesús fue llevado primero ante Anás, el suegro de Caifás, como registra Juan capítulo 18, versículos 12 y 13. Luego fue conducido a la casa de Caifás, donde el Sanedrín se había reunido de noche, algo irregular según las propias leyes judías, que prohibían juicios nocturnos en casos capitales. Marcos capítulo 14, versículos 55 al 59, nos dice que buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Muchos decían falso testimonio contra él, mas los testimonios no concordaban. El proceso era una farsa jurídica desde el principio. Y entonces Caifás tomó la iniciativa.
se puso de pie frente a Jesús y le hizo la pregunta definitiva. Marcos 14, 61. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús respondió. Marcos 14, 62. Yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. En ese momento, Caifás rasgó sus vestiduras. Gesto dramático, cargado de significado ritual. En la tradición judía, rasgar las vestiduras era la señal de duelo o de indignación suprema ante una blasfemia. Marcos 14, 63 a 64 registra que Caifás dijo: ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos le condenaron como digno de muerte. Pero aquí hay un detalle que muchos pasan por alto. Según la ley levítica, al sumo sacerdote le estaba prohibido rasgar sus vestiduras sagradas. Levítico 21:10 lo establece claramente. ¿Fue este un acto calculado? ¿O Caifás, sin darse cuenta, estaba rasgando simbólicamente su propio sacerdocio? Lo que siguió esa noche fue una serie de abusos que los evangelios registran con crudeza contenida. Mateo 26, 67 dice que le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban. El sumo sacerdote permitió, o al menos no impidió, que el prisionero fuera maltratado en su propia casa. Al amanecer, Caifás necesitaba que Roma ejecutara la sentencia, porque el Sanedrín no tenía autoridad para aplicar la pena de muerte bajo la ocupación romana, como afirma Juan 18, 31. Así que Jesús fue llevado ante Poncio Pilato, y aquí es donde Caifás demuestra su verdadera habilidad política. Ante Pilato, la acusación cambió. Ya no era blasfemia. A Roma no le importaba la teología judía. Ahora la acusación era sedición. A este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey, según Lucas 23:2. Caifás transformó una acusación religiosa en una acusación política para obligar a Pilato a actuar. Si esta historia te está impactando tanto como a mí al investigarla, tómate un segundo para suscribirte al canal y activar la campana. Así no te perderás la segunda parte de esta historia, porque lo que viene a continuación es todavía más impactante. Jesús murió en la cruz, fue sepultado, y al tercer día, algo sucedió que sacudió los cimientos de todo lo que Caifás había intentado proteger. Mateo capítulo 28, versículos 11 al 15, nos relata lo que ocurrió cuando los guardias del sepulcro fueron a informar a los principales sacerdotes. Los soldados les contaron lo que había pasado: la piedra removida, el sepulcro vacío, la aparición angélica, y la reacción de los sacerdotes fue inmediata y reveladora. El texto dice que, reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: «Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo». Observa lo que está sucediendo. Los mismos hombres que habían acusado a Jesús de ser un engañador, ahora estaban fabricando un engaño. Los que decían defender la verdad de Dios ahora sobornaban soldados para que mintieran. La ironía es devastadora. Aunque el texto no menciona a Caifás por nombre en este episodio, como sumo sacerdote en funciones, era el líder del grupo de principales sacerdotes que el Evangelio describe. Es razonable afirmar, dentro de la fidelidad al texto, que Caifás estuvo involucrado directamente en esta maniobra. Pero el sepulcro vacío fue solo el principio del problema para Caifás.
Lo que vino después lo puso en una situación imposible. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestra que Caifás no desapareció de la historia después de la crucifixión. Al contrario, volvió a enfrentarse directamente con los seguidores de Jesús, y esta vez el resultado fue diferente. Hechos capítulo 4 relata que Pedro y Juan fueron arrestados después de sanar a un hombre paralítico en la puerta del templo llamada La Hermosa. Al día siguiente fueron llevados ante el Sanedrín, y el versículo 6 especifica quiénes estaban presentes: Anás el sumo sacerdote, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Pedro, lleno del Espíritu Santo, pronunció un discurso que debió celar la sangre de Caifás. Hechos 4, 10 a 11. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Hechos 4:13 dice que, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. El Sanedrín se encontró ante un dilema. No podían negar el milagro. El hombre sanado estaba de pie frente a ellos, pero tampoco podían permitir que el movimiento siguiera creciendo. Su solución fue amenazarlos y dejarlos ir. Hechos 4:21. Ellos, después de amenazarles más, les dejaron ir, no hallando ningún modo de castigarles a causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Más adelante, en Hechos capítulo 5, los apóstoles fueron arrestados nuevamente. Esta vez, Hechos 5:27 a 28, registra que el sumo sacerdote les dijo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Nota esa frase: queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Caifás, o quien presidía en ese momento, sentía el peso de la acusación. La sangre de Jesús se estaba convirtiendo en una sombra que perseguía al sumo sacerdote. Y fue en esa misma sesión donde el rabino Gamaliel pronunció su famoso consejo, registrado en Hechos 5, 38 a 39. Apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Gamaliel acababa de decirle a Caifás, indirectamente, que tal vez estaban luchando contra Dios. Y el Sanedrín escuchó. Los dejaron ir. Llegamos al momento central de nuestra historia. El año 36 después de Cristo, el fin de Caifás. Para entender lo que sucedió, debemos mirar primero lo que le pasó a su aliado romano, Poncio Pilato. El historiador Flavio Josefo, en sus Antigüedades Judías, libro 18, relata un incidente que desencadenó la caída de ambos. Un grupo de samaritanos se reunió en el monte Gerizim, siguiendo a un líder que prometía mostrarles los vasos sagrados que supuestamente Moisés había enterrado allí. Pilato envió tropas que masacraron a los samaritanos sin distinción. Los samaritanos se quejaron ante Vitelio, el legado de Siria, el superior directo de Pilato, y Vitelio actuó con rapidez. Según Josefo, Vitelio ordenó a Pilato que fuera a Roma para responder ante el emperador Tiberio por sus acciones. Y aquí viene lo crucial. En ese mismo periodo, Vitelio visitó Jerusalén durante la Pascua del año 36 y realizó un cambio significativo.
Vitelio destituyó a Caifás del sumo sacerdocio. Josefo lo registra de manera breve pero contundente en Antigüedades Judías 18.4.3. Vitelio removió a Caifás y nombró en su lugar a Jonatán, hijo de Anás. Así, de un solo golpe, Vitelio eliminó tanto a Pilato como a Caifás, los dos hombres que habían sido responsables directos de la condena y ejecución de Jesús. La destitución de Caifás no fue por motivos religiosos, fue política pura. Vitelio estaba reorganizando el poder en Judea, y Caifás, el gran sobreviviente político que había navegado 18 años entre Roma y el templo, finalmente perdió su equilibrio. Pero esto no es el final de la historia. Lo que la arqueología moderna descubrió sobre Caifás, décadas después, añade un capítulo fascinante e inesperado a este relato. Noviembre de 1990. En el barrio de Abu Tor, al sur de la ciudad vieja de Jerusalén, unos obreros que trabajaban en la construcción de un parque acuático hicieron un descubrimiento accidental que conmocionó al mundo de la arqueología bíblica. Al excavar, encontraron una cueva funeraria del siglo I que contenía 12 osarios, cajas de piedra caliza donde se depositaban los huesos de los difuntos después de que la carne se descomponía, según la costumbre judía de la época. Uno de los osarios era especialmente elaborado. Tenía decoraciones ornamentales de rosetas talladas con gran detalle, y en su costado llevaba una inscripción en arameo que decía Yosef bar Cayafa, José, hijo de Caifás. Los arqueólogos F.B. Greenwood y Ronnie Reich, del Departamento de Antigüedades de Israel, dirigieron la excavación. Dentro del osario se encontraron los restos de un hombre de aproximadamente 60 años. Si bien existe un debate académico sobre si este es definitivamente el Caifás de los Evangelios, la mayoría de los estudiosos considera que la identificación es altamente probable, dado el nombre, la fecha y la calidad del osario, que indica una persona de alto estatus social. Piensa en esto por un momento. Los restos físicos del hombre que condenó a Jesús podrían estar en ese osario. La historia bíblica y la evidencia material se encuentran en una caja de piedra caliza de 60 centímetros. Pero hay un detalle adicional que pocos mencionan. En el año 2011, otro osario apareció en el mercado de antigüedades con la inscripción Miriam, hija de Yeshua, hijo de Caifás, sacerdote de Maacías de Bet Imri. Si es auténtico, y los análisis de pátina sugieren que lo es, este osario pertenecería a la nieta de Caifás, y confirmaría además el linaje sacerdotal de la familia a la casa de Maacías, una de las 24 divisiones sacerdotales establecidas en el primer libro de Crónicas, capítulo 24. Ahora quiero que reflexionemos juntos sobre algo que hace de la historia de Caifás una de las más complejas y teológicamente ricas de toda la Biblia. Caifás buscaba proteger al templo, y sin embargo, apenas 34 años después de la crucifixión, en el año 70 después de Cristo, el templo fue destruido por los ejércitos romanos de Tito. Exactamente lo que Caifás temía terminó sucediendo, y la muerte de Jesús no lo evitó. Caifás buscaba preservar la nación, pero al condenar al Mesías, según la perspectiva cristiana basada en las Escrituras, aceleró el juicio sobre esa misma nación. Jesús mismo lo había profetizado en Mateo capítulo 24 y en Lucas capítulo 21, cuando habló de la destrucción de Jerusalén. Caifás buscaba mantener su poder, y sin embargo fue destituido apenas 6 años después de la crucifixión. El poder que tanto protegió se le escurrió entre los dedos como arena. Y aquí está la paradoja más profunda. Caifás dijo: «Conviene que un hombre muera por el pueblo». Y tenía razón, pero no de la manera que él
creía, según la fe cristiana, fundamentada en pasajes como Isaías capítulo 53, Romanos capítulo 5 y Hebreos capítulo 9, Jesús murió como sacrificio expiatorio por la humanidad. El sumo sacerdote, sin saberlo, estaba oficiando el último y definitivo sacrificio. Él, que ofrecía corderos en el altar del templo, envió al Cordero de Dios al altar de la cruz. Esta ironía no es accidental en el texto bíblico. Juan la señala explícitamente. El evangelista quiere que entendamos que Dios estaba obrando incluso a través de las decisiones más oscuras de los hombres. No porque Caifás fuera inocente, no lo era, sino porque el plan divino es más grande que la maldad humana. El apóstol Pedro lo confirma en Hechos capítulo 2, versículos 23 y 24, cuando dice en su sermón del día de Pentecostés: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Pedro está diciendo que lo que Caifás planeó en secreto, Dios lo había determinado desde la eternidad. El sumo sacerdote creía que él controlaba los eventos, pero era solo un personaje en un drama escrito por una mano infinitamente más sabia. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Permíteme compartir 3 reflexiones que surgen directamente de las Escrituras. Primera reflexión: el peligro de la religión sin relación con Dios. Caifás era el sumo sacerdote. Conocía la Torá, realizaba los rituales, entraba al lugar santísimo una vez al año en el día de la expiación. Pero cuando Dios se presentó delante de él en la persona de Jesús, no lo reconoció. Jesús mismo lo advirtió en Mateo 7, 21 a 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La religiosidad, sin una relación genuina con Dios, puede convertirse en la mayor barrera para encontrarlo. Caifás es la prueba viviente de esta verdad. Segunda reflexión: el poder político no puede detener los planes de Dios. Caifás tenía a su disposición el Sanedrín, la guardia del templo, la alianza con Roma. Tenía poder para arrestar, acusar, condenar y ejecutar. Y sin embargo no pudo detener la resurrección. No pudo silenciar a los apóstoles. No pudo evitar que el mensaje de Jesús se extendiera por todo el mundo conocido. Como dijo Gamaliel, si es de Dios, no la podréis destruir. La historia de Caifás es un recordatorio poderoso de que ninguna fuerza humana, por grande que sea, puede frustrar los propósitos del Todopoderoso. Tercera reflexión: Dios puede usar incluso nuestros peores errores. La acción más malvada de Caifás, condenar al Hijo de Dios, se convirtió en las manos de Dios en el acto de mayor amor de la historia. Romanos 8, 28 dice: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto no justifica el mal que hizo Caifás, pero muestra que Dios es tan soberano, tan sabio y tan bueno, que puede tomar la peor decisión de un hombre y convertirla en la mayor bendición para toda la humanidad. Un anillo cae al suelo. Un sumo sacerdote pierde su cargo. Un templo será destruido, pero una tumba queda vacía. Y un mensaje se extiende desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. Caifás intentó silenciar a Jesús para siempre. 2000 años después, el nombre de Jesús es pronunciado cada día por miles de millones de personas en todos los idiomas del planeta. Y el nombre de Caifás solo se recuerda por haber intentado detenerlo. Caifás ofreció sacrificios de animales durante 18 años en el templo.
pero no reconoció el sacrificio definitivo cuando lo tuvo delante de sus ojos. El autor de Hebreos, capítulo 10, versículos 11 y 12, lo resume así: todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Caifás se sentaba en el trono del sumo sacerdote, pero Jesús se sentó a la diestra de Dios, y ahí radica toda la diferencia. Si esta historia te ha hecho reflexionar, si te ha llevado a ver de una manera nueva lo que sucedió hace 2000 años en Jerusalén, te pido algo: compártela. Hay alguien en tu vida que necesita escuchar esto. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias bíblicas. Activa la campana. Déjame un comentario con tu reflexión. ¿Crees que Caifás sabía en el fondo de su corazón quién era realmente Jesús? Nos vemos en el próximo video. Que la paz de Dios esté contigo.